para tratar tres temas que espero que pueda relacionar entre sí. Uno tiene que ver, bueno, con el propósito y el tema general de este acto académico. El segundo, con las condiciones en términos de avances, problemas que han generado estos avances, retos que están a la vista en el sistema de educación superior del país. Y por último, alguna reflexión, bueno, para terminar, una reflexión sobre la importancia de recuperar la dimensión local, dimensiones más acotadas que la nacional en la intelección de posibles salidas para el desarrollo del sector o del sistema de educación superior. El encuentro en que estamos, que se titula La educación necesaria para la sociedad que queremos, pues implica un doble compromiso y un doble problema, de pensar como un problema, como un tema solucionable, algo así como la sociedad que queremos, la que no sabría si hay condiciones posibles de acuerdo, es decir, algo así como un país hacia el que todos los mexicanos tengamos un consenso razonable que debería irse abriendo paso. A lo mejor sí existen hoy condiciones para enunciar lo que no queremos. No queremos que siga como está, por ejemplo. Pero ya en el siguiente paso y cómo lo queremos, pues habría discusión. Unos lo quieren de una manera y otros me parece que de otra. Y más discusión y más enconada de cómo alcanzar el país que queremos o la sociedad que necesitamos. El problema de los cómo no es en absoluto trivial y me parece que es allí en donde tiene lugar el objeto del debate nacional y de la disputa política, incluso del conflicto. Por ejemplo, podemos tener un razonable acuerdo o pensar que lo tenemos acerca de que en economía, por ejemplo, necesitamos recuperar el crecimiento y expandir el empleo. Todo bien, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí empieza el problema, ¿no? Si con un Estado que participa en la economía y que tiene la capacidad de generar el mismo empleos, o con un Estado que estimula la participación privada local a través, por ejemplo, de estímulos fiscales y que espera que estos estímulos fiscales generen crecimiento y empleo, lo que no ha ocurrido, ¿no? Pues son dos alternativas. O una tercera, pues que llegue la inversión extranjera y que nos hable del asunto, o que suba el precio del petróleo. Bueno, entonces las alternativas de cómo no son solamente analíticas, implican proyectos políticos a nivel del proyecto político nacional distintos y empujan. Y son justamente, bueno, vamos a decirlo así, el tema de la democracia. De manera que la propia idea de un proyecto nacional, por ejemplo, o de una imagen del desarrollo social necesario basado, por ejemplo, en elementos tales como la democracia, la justicia, la equidad social, se convierten más que en el punto de partida, en el objeto mismo de la contienda política, y eso no podemos, digamos que, soslayar. En el espacio de la educación, por ejemplo, visto en términos muy generales, seguimos, me parece, como país, muy atrapados en tensiones que no han tenido, a pesar de los intentos buscados en esta dirección, una solución, y varios temas. Por ejemplo, se comparte el punto de vista de que la tendencia debería ser hacia el fortalecimiento del federalismo, pero se le tiene pavor a la diversidad.
una especie casi, perdonen por decirlo así, de pavor mexicano hacia la universidad. El bachillerato es muy claro, ¿no? Sí, ¿cuál es el primer punto de diagnóstico? El bachillerato tiene una diversidad de formaciones y por lo tanto, no digo que el diagnóstico sea incorrecto, el diagnóstico es correcto, hay una diversidad, se generó una diversidad medio caótica de opciones de formación, no estoy seguro que sea tan diverso, pero en fin, y la solución que aparece es un currículum común, ¿no? Sin pronunciar un punto de vista sobre si el diagnóstico es correcto o si la solución es correcta o inadecuada, sirve para ejemplificar esta tensión que existe entre buscar al mismo tiempo propósitos de descentralización y de federalización y de mayor autonomía y libertad en la pluralidad nacional, de buscar esta perspectiva y al mismo tiempo no buscarla, diciendo lo que requerimos de nuevo son soluciones centrales, unificadas, convergentes y que den un marco común. No acabamos de resolver, me parece, esta problemática. Otra serie de ejemplos de estas tensiones pueden localizarse, por ejemplo, entre el papel del Estado, que seguimos viendo como la solución necesaria, indispensable, etcétera, para que garantice el derecho a la educación, y las resistencias que siguen existiendo para abrir paso, por ejemplo, a la participación social en la educación. Esto es muy claro. En materia de derecho educativo probablemente se ha avanzado en los últimos años, en la norma. Y sin embargo, las soluciones implementadas, digamos, dejan ver zonas de déficit que son insoslayables. Los consejos de participación social, por ejemplo, en que a lo mejor en algunas localidades, en algunas escuelas están operando de la manera que se espera, pero en su articulación nacional no tienen condiciones de operación y no han avanzado en ningún sentido. ¿Acaso en el que se haya visto siempre y reiteradamente como necesario que exista este Consejo Nacional de Participación, pero ya se sabe que va a estar copado por la organización gremial, porque eso es lo que ocurre, o por la SEP, o por las dos cosas, o por una sola cosa que es lo mismo, ¿no? Es decir, SEP-CENTE no es amarillismo, es hoy la realidad, ¿no? Bueno, dejando esta retahíla de quejas, ¿no? Me parece que varias de estas tensiones y problemáticas encuentran reflejo en la educación superior. Creo que, al igual que, como lo mencionó Juan Zorrilla respecto de la media superior, en primer lugar, hay que poner en la misma mesa algunos avances, sobre todo cuantitativos, ¿no? Que estos, aunque son objeto de la disputa, pues hay evidencia empírica para mostrar tendencias en esa dirección. En los últimos 10 años se han añadido casi 1 millón de estudiantes en educación superior, 100,000 por año. No sé si es mucho o poco, pero es una cifra impresionante. Ya si se desglosa, pues el 65% de este crecimiento se debe al sector público y el resto al sector privado, que ha tenido una presencia creciente en el sistema, creciente y desigual, por cierto. Esta pauta de crecimiento también ha generado un nuevo esquema o mapa en la educación superior pública, en donde la parte creciente es de tipo tecnológico, en un país que sigue teniendo un, digamos, déficit en el proyecto productivo orientado hacia la tecnología, pero se ha apostado por eso. Y el segmento que ha disminuido en términos cuantitativos es, como se sabe, el de las universidades públicas autónomas, que por cierto es lo que siguen queriendo los estudiantes, ¿no? Entrar a estas instituciones. No se ha hecho caso a la demanda social real, sino simplemente a las condiciones de operación de un modelo. Seguramente es más, vamos a decir, fácil o posible lograr desde el punto de vista del Estado
federal acuerdos para la implantación de institutos tecnológicos, universidades tecnológicas o politécnicas, que acuerdos sobre la expansión de las públicas autónomas, que las cosas también parecerían estar cambiando en ese sentido.